Llegó al caer la tarde, cargando una maleta vieja y ninguna certeza. El rancho estaba tragado por el monte, las paredes de adobe y bajareque manchadas por el tiempo, el techo con agujeros y la cerca podrida en el suelo. Era todo lo que había heredado y era todo lo que le quedaba. Isabel no tenía a dónde volver, así que se quedó y empezó a reconstruir con sus propias manos, sin imaginar que aquel lugar olvidado le traería justo lo que había dejado de creer que existía. Si tú crees que volver a empezar exige más valor que continuar, que la verdadera fuerza aparece cuando todo se derrumba, quédate aquí. Esta historia fue hecha para ti. A finales del siglo XIX, en las regiones más apartadas de México, historias como esta eran comunes. Isabel tenía 32 años cuando el mundo dejó de tener sentido por segunda vez. La primera había sido la muerte de su esposo, Eugenio, un hombre bueno y trabajador, que se lo llevó una fiebre en 3 días, sin tiempo para despedidas, sin tiempo para nada. Quedó el luto, quedaron las deudas y quedó el silencio de una casa que nunca más volvió a ser un hogar después de que él se fue. Eugenio no era un hombre rico, pero era un hombre honesto y había construido con Isabel una vida pequeña y estable, de esas que no aparecen en las novelas, pero que sostienen a la gente de verdad. Tenía una casa rentada, un modesto negocio de ferretería, 2 caballos y planes para el futuro. Cuando murió, se llevó todo eso consigo: los planes, la estabilidad, la sensación de que el mañana era algo en lo que se podía confiar. Lo que Isabel no esperaba era que, meses después, aquel silencio fuera lo menos pesado que tendría que cargar. Porque cuando llegaron los acreedores, llegaron con papeles y con prisa, y se fueron llevando todo lo que Eugenio había dejado atrás: los muebles, los animales, las herramientas, las pertenencias. Se llevaron hasta el reloj de pared que había sido de su padre. Y ningún señor de traje y sombrero nuevo se detuvo a preguntarle si estaba bien. Isabel se quedó en la puerta de la casa que ya no era suya, viendo cómo cargaban los últimos bultos, y no sintió el llanto que mucha gente esperaría de una viuda en su situación, sino algo más seco y más profundo, una especie de coraje tranquilo que aún no sabía hacia dónde dirigir. Le quedó la ropa que traía puesta, la maleta de cuero gastada que era de su esposo, y un rosario de cuentas de madera oscura que apretaba cada noche antes de dormir. No había familia que la ayudara. Sus padres habían muerto jóvenes. Sus hermanos se habían ido al interior del país, como tantos otros hombres de esa época, y habían desaparecido en el silencio de las distancias. La familia de Eugenio, que antes era tan presente en las fiestas y en las fechas importantes, se esfumó en cuanto salieron a la luz las deudas, con esa habilidad que ciertas personas tienen para desaparecer justo cuando más se las necesita. E Isabel aprendió en aquellos días algo que la mayoría de la gente solo aprende cuando ya es demasiado tarde: que la soledad y la pobreza juntas tienen un peso diferente que cualquiera de las dos por separado. Pasó casi 2 semanas alojada en casa de una vecina que se compadeció de ella, durmiendo en un cuartito de trebejos entre costales de harina y herramientas viejas, tratando de entender a dónde ir. Pensó en buscar trabajo como costurera, que era lo que sabía hacer además de cuidar la casa. Pensó en irse a la ciudad más grande, a probar suerte por allá. Pero la verdad era que no tenía dinero ni para el pasaje. Y la gran ciudad, para una mujer sola y sin conocidos en esa época, no era una promesa, era una trampa. Así que se quedaba ahí, sentada por las tardes en el umbral del cuarto prestado, mirando a la calle, esperando que surgiera alguna idea antes de que se acabara la paciencia de la vecina. Fue el notario público quien apareció una tarde de martes, cuando ella ya empezaba a perder la cuenta de los días. Un hombre flaco, de lentes redondos y voz pausada, que llegó con un portafolio de cuero y un documento que ella no esperaba.
Dijo que había una propiedad en el campo registrada a nombre de un hombre llamado Florentino, y que ese Florentino había sido, según indicaban los registros, el padre biológico de Eugenio, aunque nunca lo hubiera reconocido en vida ni hubiera mantenido contacto alguno. Florentino había muerto solo, sin herederos legítimos, y la ley en ese caso reconocía al hijo no reconocido como beneficiario. Como Eugenio había muerto antes de enterarse de la herencia, el derecho pasaba a la viuda. Isabel escuchó todo aquello sentada en una silla prestada, con las manos quietas en el regazo, tratando de seguir las palabras del hombre sin dejar que se viera en su rostro la confusión que sentía. Eugenio nunca había mencionado a ningún Florentino. Nunca había hablado de otro padre que no fuera el hombre que lo había criado, que también ya estaba muerto. Había un lado de la historia de su esposo que ella nunca había conocido, y aquel notario de lentes redondos se lo estaba entregando en un portafolio de cuero una tarde de martes sin ninguna ceremonia. El hombre explicó que la propiedad era un rancho en una zona aislada que había estado abandonado por casi 2 años tras la muerte de Florentino, que la tierra estaba cubierta de monte y que la casa necesitaba reparaciones serias. No había dinero de por medio, no había animales registrados, no había nada más que la tierra y lo que quedaba sobre ella. Isabel se quedó mirando el documento por un largo momento. Luego firmó. No fue una decisión tomada con entusiasmo. Fue una decisión tomada porque era la única que había. Y a veces es precisamente así como la vida cambia de rumbo. No con una elección valiente hecha a pecho abierto, sino con una firma en un papel amarillento, en un cuartito de Trebejos, en una tarde sin chiste. El viaje duró 4 días. Se fue en una carreta con un arriero de pocas palabras que iba a una feria de ganado en la región, y aceptó llevarla porque el camino era el mismo. Durmió en jacales a la orilla del camino, comió lo que había y pasó buena parte del tiempo mirando el horizonte, tratando de imaginar qué iba a encontrar. El documento decía muy poco, solo el nombre del lugar, los límites de la propiedad y el nombre del hombre que había muerto allí solo, sin que nadie fuera a buscarlo por días. Ese detalle se le quedó grabado durante todo el viaje. Un hombre que vivió y murió en ese rancho sin que nadie notara su ausencia de inmediato. Se preguntó cómo es que alguien llega a ese punto, y enseguida se dio cuenta de que, si no tuviera ese papel en la maleta, tal vez ella no estaría tan lejos de eso. Al tercer día de viaje, el paisaje fue cambiando. Los pueblos fueron quedando atrás, las casas se fueron espaciando, el camino se fue estrechando y los cerros fueron creciendo a ambos lados como murallas verdes cubiertas de monte. El arriero hablaba poco, pero una tarde señaló un pico lejano, cubierto de neblina, y dijo que por ahí quedaba la región. Isabel miró aquel pico y sintió algo que no era exactamente miedo ni exactamente esperanza. Eran las dos cosas al mismo tiempo, mezcladas de una forma que no sabía separar. Al caer la tarde del 4.º día, el arriero detuvo la carreta en una bifurcación y señaló una vereda que subía entre cerros cubiertos de monte cerrado. Dijo que era por ahí, que quedaba a unos 20 minutos a pie, que él no podía entrar con la carreta, pero que le deseaba buena suerte. Tomó las riendas y se fue, sin mirar atrás. Isabel se quedó allí parada, con la maleta pesada en la mano, escuchando el ruido de las ruedas desaparecer en el polvo. Y entonces llegó el silencio, un silencio grande, lleno de sonidos, que no tenía nada de vacío. Respiró hondo, se ajustó el rebozo sobre los hombros y empezó a caminar. La vereda era estrecha y llena de raíces expuestas, subiendo entre árboles que filtraban la luz del atardecer en franjas doradas e inclinadas. Isabel caminaba despacio, con el brazo adolorido por el peso de la maleta, atenta a cada curva del camino, como quien aún no sabe lo que va a encontrar, pero ya ha decidido no retroceder.
El silencio allí era diferente al silencio de la ciudad. No era un silencio de ausencia, era un silencio de presencia, lleno de sonidos que ella aún no sabía nombrar. Pájaros que no conocía, agua corriendo en algún lugar más abajo, el viento pasando alto en las copas de los árboles, con un sonido casi de respiración. No era un silencio que asustara, era un silencio que esperaba. Cuando el monte se abrió y vio el rancho por primera vez, se detuvo en medio del camino y se quedó mirando por un buen rato, sin moverse. La casa era de adobe y bajareque, con paredes que un día habían sido blancas y ahora estaban manchadas de verde y gris por el tiempo y la humedad. El techo de tejas rojas tenía agujeros visibles en al menos 3 puntos. La puerta de madera estaba torcida en las bisagras, entreabierta, como si el último ventarrón la hubiera empujado sin fuerza suficiente para cerrarla. El porche cubierto del frente todavía estaba en pie, sostenido por pilares de madera que se inclinaban ligeramente hacia un lado, pero resistían. El patio era un mar de hierba alta que llegaba casi a la cintura, con la cerca caída en varios tramos y algunos postes aún firmes, de pie como testigos de lo que aquel lugar había sido un día. Isabel se quedó allí, evaluando todo con esa mirada que las mujeres desarrollan cuando necesitan calcular el trabajo antes de empezar. No el trabajo de un día, sino el trabajo de semanas, de meses, de todo lo necesario para transformar el abandono en algo que pueda llamarse hogar. Había muchas cosas mal, pero también había paredes en pie. Había un techo que todavía cubría más de lo que dejaba entrar. Había un manantial brillando allá al fondo, donde la luz pegaba entre las piedras cubiertas de un musgo verde y vivo. Y había una mula vieja de pelaje gris oscuro, amarrada con una cuerda larga a un poste firme en la esquina del patio, que la miraba con esos ojos grandes y serios de los animales que ya han visto mucho y han perdido la prisa por asustarse con lo nuevo. El animal estaba flaco, pero estaba vivo. La cuerda era lo suficientemente larga para que alcanzara agua y pasto, y alguien había calculado eso. Probablemente Florentino, algún día antes de enfermar, en un gesto de cuidado hecho en la oscuridad del futuro, sin saber que sería el último. La mula había sobrevivido sola todo ese tiempo, esperando con la paciencia que solo los animales viejos tienen. Isabel se acercó despacio. Extendió la mano abierta y el animal le olió los dedos sin retroceder, con la calma de quien ya no tiene energía para desconfiar de nadie. Hubo algo en ese gesto simple que desarmó algo dentro de ella. Aquel animal que había esperado sin saber por quién, y ella que había llegado sin saber bien a dónde. Los dos, encontrándose al final de una tarde dorada, en un lugar olvidado por los mapas y por el tiempo. Entró en la casa con cuidado, empujando la puerta que rechinó en las bisagras oxidadas. Adentro olía a madera vieja y a tierra húmeda, pero todavía había muebles. Una mesa larga pegada a la pared, bancos de madera, un fogón de leña cubierto de hollín y ceniza reseca, repisas con algunos objetos olvidados, 2 cuartos pequeños, cada uno con una cama de madera sin colchón. El piso de tierra apisonada estaba irregular en algunos puntos, pero compacto, y se podía barrer. Las ventanas sin vidrios dejaban entrar el aire de la tarde y el último sol que entraba en diagonal e iluminaba el polvo que flotaba en el aire quieto. Isabel puso la maleta en un rincón, miró a su alrededor y sintió algo que no pudo nombrar por completo en ese momento. No era felicidad, no era alivio, no era miedo, era algo más parecido a la posibilidad, esa sensación rara de estar frente a algo que todavía no se ha convertido en nada, pero que puede serlo. Antes de que oscureciera por completo, fue al pozo tapado con tablas viejas, al fondo del patio. Quitó las tablas con cuidado y echó la cubeta que todavía estaba colgada allí por la cuerda gastada. Sacó agua limpia y fresca. Bebió directamente de la cubeta con la sed de 4 días de viaje largo y sintió el agua fría bajar por su garganta como una promesa pequeña.
pero concreta. Luego fue hacia la mula, soltó la cuerda del poste y la amarró de nuevo más cerca del porche, donde el animal estaría protegido durante la noche. La mula se dejó guiar sin resistencia, acompañando a Isabel con los pasos lentos y tranquilos de quien ya no necesita demostrarle nada a nadie. Cuando el sol desapareció detrás de los cerros y el cielo se puso de ese color de brasa apagándose, Isabel estaba sentada en el escalón del porche, con las manos en el regazo, mirando el monte alto del patio, la cerca caída, los agujeros en el techo que mañana necesitarían atención. La cobija delgada que había traído en la maleta iba a ser poco para el frío de la madrugada. No había comida para el día siguiente, más que un trozo de piloncillo que había guardado en el fondo de su bolsa. El machete que iba a necesitar para limpiar el monte todavía no lo tenía, y había una lista de cosas necesarias que crecía en su cabeza a cada minuto que pasaba allí sentada. Pero el pozo tenía agua limpia. La mula estaba viva y mansa. Las paredes estaban en pie, y ella había llegado hasta allí cargando solo lo que cabía en una maleta vieja y una terquedad que los acreedores, por suerte, no habían podido subastar. Isabel miró aquella casa de adobe en la oscuridad que llegaba, aquel patio tragado por el monte que mañana empezaría a perder, y tomó una decisión simple y silenciosa, de esas que no necesitan testigos. Iba a hacer que aquello funcionara. No porque estuviera segura de que lo lograría, sino porque ya no había ninguna otra dirección posible. Y a veces es precisamente eso lo que hace que una persona descubra de lo que es capaz. Los primeros días en el rancho le enseñaron a Isabel cosas que ninguna ciudad enseña. Le enseñaron que el cuerpo tiene un límite diferente al que la cabeza imagina, y que ese límite solo aparece cuando ya ha sido superado. Se despertaba antes del sol, cuando el frío de la madrugada todavía estaba atrapado en las paredes de adobe y la mula resoplaba afuera en la oscuridad, y salía a trabajar antes de que la cabeza tuviera tiempo de calcular cuánto había por delante. Calcular demasiado, descubrió rápido, era el enemigo. Quien miraba todo ese patio cubierto de monte y pensaba en el total del trabajo, se quedaba parado. Quien miraba el pedazo de hoy, lograba caminar. El primer problema serio fue la falta de herramientas. Había en el rancho un azadón viejo arrimado detrás de la puerta trasera, con el mango roto por la mitad y la hoja sin filo por el óxido, pero era lo que había. Así que con eso trabajaba. Isabel pasó los primeros 2 días arrancando la maleza con ese azadón podrido y con sus propias manos, abriendo un camino limpio entre la puerta de la casa y el pozo, y luego entre el pozo y el pequeño cobertizo que había descubierto cubierto por la vegetación del lado izquierdo del patio. El cobertizo era bajo, de tablas oscurecidas por el tiempo, con la puerta sujeta por un alambre torcido que deshizo con dificultad. Cuando entró, el olor a madera vieja y tierra húmeda le pegó fuerte, pero lo que había adentro la hizo quedarse parada un momento entero, mirando. Había herramientas colgadas en las paredes, un machete con el filo todavía bueno, un azadón nuevo de mango sólido, un hacha, serruchos de diferentes tamaños, clavos guardados en latas de manteca, todo protegido de la humedad por trapos encerados que Florentino había colocado con cuidado, como quien organiza su propia casa sin saber que está organizando la casa de otra persona. Al fondo del cobertizo, en cajas de madera bien cerradas, había semillas empacadas en saquitos de tela con nombres escritos en letra pequeña y esmerada. Isabel tomó una de las cajas, la abrió con cuidado y se quedó mirando aquellos saquitos como si estuviera sosteniendo algo sagrado. Florentino había guardado aquello con una intención clara. Había planeado cosechas que nunca sembró y ahora eran de ella. Con el machete bueno en la mano, el trabajo cambió de ritmo.
El monte del patio fue cediendo franja por franja, día tras día, e Isabel fue descubriendo lo que había debajo. El suelo firme de tierra roja, la cerca que todavía tenía postes aprovechables, un arriate de piedras que el antiguo dueño había comenzado a montar cerca del manantial y nunca terminó. La mula, suelta para pastar en el monte que iba siendo cortado, acompañaba el progreso con esa presencia tranquila que Isabel fue aprendiendo a valorar. Había algo en el animal que funcionaba como compañía, sin exigir nada a cambio. Ninguna conversación, ninguna explicación, ninguna actuación de fuerza que ella a veces necesitaba hacer para sí misma para no detenerse. El techo fue el primer gran obstáculo. Había 3 puntos con tejas rotas o faltantes, y cuando llegó la lluvia en la tercera noche, una lluvia fuerte y con viento que golpeó las paredes y sacudió la puerta torcida en sus bisagras, Isabel se quedó despierta, sosteniendo una cubeta debajo de una de las goteras y escuchando el ruido del agua en el metal, pensando en los pasos que tendría que dar para resolver aquello antes de que la madera del techo se pudriera por completo. Al día siguiente, con el sol volviendo limpio después de la lluvia, se subió al techo por primera vez, usando la escalera que había improvisado, amarrando tablas con una soga, y fue cambiando las tejas más dañadas por las que había encontrado apiladas en el cobertizo. Era un trabajo de equilibrio y de cuidado, y cada teja asentada en su lugar era una victoria pequeña y concreta contra el abandono. Fue una mañana de la segunda semana, mientras preparaba la tierra para la primera siembra, que apareció doña Remedios. La mujer llegó por la vereda con una canasta en el brazo y un paso de quien conoce cada piedra del camino. Cabello blanco recogido en un chongo bajo, rostro lleno de arrugas que parecía un mapa de una vida vivida con poca sombra y mucho sol. Tendría unos 60 años, tal vez más, y caminaba con la soltura de alguien que no ha pedido permiso para entrar a ningún lugar en los últimos 40 años. Se detuvo al borde del patio, miró a Isabel de rodillas en la tierra, con las manos sucias hasta los codos, y dijo con voz de quien no estaba preguntando, que había oído que había llegado gente nueva al rancho de Florentino y que había venido a ver si era verdad y si la persona necesitaba algo. Isabel se levantó, se limpió las manos en el delantal y fue a recibir a la visita con la cautela natural de quien todavía está aprendiendo a leer esa tierra y a la gente que vive en ella. Doña Remedios entró al patio como si fuera su propia casa, miró a su alrededor con ojos que evaluaban todo sin parecer que evaluaban y dejó la canasta en el escalón del porche. Adentro había un pan de elote todavía caliente, envuelto en un trapo, un manojo de hierbas de olor secas, amarradas con un hilo, y un bote de manteca de cerdo que, dijo ella sin ceremonias, era para ponerle a las bisagras de la puerta, porque ese rechinido le iba a quitar el sueño a cualquiera hasta el fin de los tiempos, si no se arreglaba. La visita duró más de 2 horas. Doña Remedios hablaba con esa fluidez de las personas que viven solas y guardan la conversación. Cuando encontraban a alguien para escuchar, salía todo de una vez, pero con calidad, porque había sido seleccionado por el tiempo. Contó sobre la región, sobre los vecinos por nombre y por carácter, sobre las épocas de lluvia y de sequía, sobre lo que se daba bien en esa tierra roja y lo que no valía la pena el esfuerzo. Habló de Florentino con el respeto distante que se le tiene a un hombre que no era malo, pero que había elegido la soledad de una manera tan completa que nadie sabía mucho de él más allá de lo suficiente. Dijo que el hombre cuidaba bien la tierra y mal de sí mismo, que la mula era el ser vivo con el que más conversaba, y que cuando lo encontraron, ya era demasiado tarde para cualquier cosa que no fuera enterrarlo con dignidad. Isabel escuchó todo con atención, haciendo las preguntas correctas y guardando las respuestas en el lugar donde se guardan las cosas útiles. Cuando doña Remedios se fue,
llevándose la canasta vacía y prometiendo volver la semana siguiente con unos plantines de quelites que le sobraban en su huerto, el rancho pareció un poco menos extraño. Había ahora un rostro conocido en esa región, una voz que conocía los caminos y los nombres. Era poco, pero era un comienzo. La siembra comenzó al 10º día. Isabel preparó la tierra del arriate con las semillas de Florentino, jitomate, frijol, calabaza, maíz, siguiendo un instinto que venía de haber visto a su madre sembrar cuando era niña en un pequeño huerto que había al fondo de la casa donde creció. No era conocimiento técnico, era memoria de cuerpo, de esa que se queda guardada en los gestos incluso cuando la cabeza olvida. Plantó cada semilla con cuidado, regó con agua del manantial, cargada en las latas de manteca que había limpiado, y se quedó en cuclillas, mirando esa tierra recién removida, como quien mira una promesa que aún no tiene forma. Los días fueron creando un ritmo. Despertar, cuidar a la mula, traer agua, trabajar en el huerto, trabajar en la casa, trabajar en la cerca, trabajar hasta que el cuerpo dijera basta y el sol dijera buenas noches. Había una satisfacción en aquello que no esperaba encontrar. Una satisfacción que no dependía de que nadie viera o reconociera, que existía entera en el momento en que el azadón entraba en la tierra o la teja encajaba en su lugar. Era la satisfacción de quien construye con sus propias manos, imperfecta, agotadora, pero completamente suya. Por la noche, sin embargo, el silencio pesaba de una manera diferente. Era el silencio de las horas después de que el trabajo terminaba y el cuerpo se detenía, cuando no había nada más que hacer que estar allí con los propios pensamientos. Isabel había aprendido en la ciudad a llenar ese silencio con la presencia de Eugenio, su voz, sus pasos por el piso de madera, el ruido que hacía al darse la vuelta en la cama. Ahora solo había el viento en los árboles de afuera, el croar de las ranas cerca del manantial, el resoplido ocasional de la mula. Rezaba antes de dormir, no con la urgencia de quien pide auxilio, sino con la cadencia de quien necesita una voz que sea la propia voz, un ritual que organice la noche. Y a veces se quedaba despierta, escuchando la oscuridad y pensando en cómo ese lugar había sido de un hombre solitario que murió solo, y en cómo iba a ser ella para que no fuera esa la historia que terminara de escribir allí. Fue una mañana de jueves, 16 días después de haber llegado, que Isabel escuchó pasos en la vereda. Estaba en el huerto, arrodillada, arrancando la maleza que había aparecido entre las matitas de frijol que comenzaban a mostrar sus primeras hojas. Cuando llegó el ruido, pasos firmes de caballo, más de uno, viniendo por la vereda principal. El corazón se le aceleró antes de que la cabeza tuviera tiempo de evaluar. Una mujer sola en un lugar aislado aprende rápido a distinguir el tipo de atención que exige el peligro del tipo que el miedo exagera, pero al principio los dos se parecen. Isabel se levantó despacio, se limpió las manos en el delantal y caminó hacia el frente de la casa, posicionándose donde podía ver quién llegaba sin quedar en medio del camino. Lo que vio primero fue el caballo, un animal grande, de pelo castaño oscuro y modales de bestia bien cuidada, que venía por la vereda con el paso controlado de una montura experta. Montado en él había un hombre de unos 38 años, de hombros anchos, sombrero de cuero en la cabeza, la mano suelta en las riendas, con esa naturalidad de quien ha pasado la vida entera a caballo y ya no piensa en lo que está haciendo. Detrás de él, en un segundo caballo más pequeño, venía un muchacho más joven, tal vez de 18 años, que cargaba un morral de cuero al hombro y miraba el rancho con la expresión de quien está buscando algo específico. El hombre de adelante la vio y tiró ligeramente de las riendas, deteniendo al animal a una distancia respetuosa. Se quitó el sombrero en un gesto que era cortesía genuina, no actuación, y dijo: «Buenos días», con una voz grave y directa. Preguntó:
si allí era el rancho que había pertenecido a Florentino, y había algo en la pregunta que no era curiosidad común. Era la pregunta de quien necesita confirmar algo que ya sabe, pero necesita estar seguro antes de continuar. Isabel confirmó que sí, que el rancho era suyo ahora, y esperó. El hombre se bajó del caballo con un movimiento fluido, amarró las riendas a un poste de la cerca que todavía estaba en pie y se presentó como Reinaldo, dueño de la hacienda Buenavista, que quedaba del otro lado del cerro, a poco más de media legua de allí. Dijo que había venido buscando un libro de cuentas que pertenecía al antiguo dueño, que había negocios antiguos entre Florentino y su padre, y que había documentos que necesitaban ser arreglados. Habló con la objetividad de un hombre acostumbrado a resolver lo que necesita ser resuelto, sin rodeos y sin ceremonias. Pero entonces miró a su alrededor y se detuvo. Miró el patio limpio, donde había monte a la altura de la cintura 2 semanas atrás. Miró el huerto organizado con sus hileras de plantas nuevas. Miró el techo con las tejas repuestas, la puerta que ahora cerraba bien en sus bisagras engrasadas con manteca, la cerca que había ganado nuevos postes en los puntos más críticos. Miró a la mula, bien alimentada, pastando tranquila cerca del porche. Y entonces miró a Isabel, a sus manos con callos nuevos, a su delantal remendado con tierra en los pliegues, al cansancio en su rostro que no escondía la determinación por debajo, con una expresión que ella no pudo leer por completo, pero que no era lástima. Preguntó con una especie de cuidado en la voz que no estaba allí un momento antes si ella había hecho todo aquello sola. Isabel dijo que sí, y no había orgullo en la respuesta ni modestia. Había solo el hecho, dicho de forma directa, como si fuera la cosa más natural del mundo. Reinaldo se quedó en silencio por un momento que duró un segundo más de lo necesario. Luego asintió con la cabeza, en un gesto pequeño, de esos que la gente hace cuando está digiriendo algo que ha cambiado ligeramente la forma en que veían una situación. El muchacho que había venido con él también se había bajado del caballo y se había quedado parado cerca de los animales, quieto y atento, esperando. Isabel los invitó a tomar agua. Era lo mínimo que se hacía, y era también la única forma que tenía de ganar un momento para evaluar a ese hombre con calma, sin la presión de estar siendo evaluada al mismo tiempo. Reinaldo aceptó, y los tres fueron al porche. Ella, con la cautela de quien aún no sabe lo que esa visita le va a costar. Él, con la objetividad de quien vino a resolver una cosa, y está empezando a darse cuenta de que tal vez no sea tan simple como parecía. El libro de cuentas que Reinaldo buscaba no estaba en ningún lugar obvio. Isabel dijo que había encontrado objetos del antiguo dueño esparcidos por la casa y el cobertizo, pero ningún libro. Reinaldo dijo que no había prisa, que volvería en otro momento, pero no se levantó de inmediato. Se quedó allí en el porche con el jarro de agua en las manos, mirando el patio limpio, el huerto que comenzaba a ganar color, la mula pastando lentamente cerca de la cerca. E Isabel notó que su mirada se detuvo un segundo de más en ese animal, un segundo que no era de distracción, sino de reconocimiento. Guardó esa observación sin comentar nada, en el mismo lugar donde había guardado todo lo que doña Remedios le había contado sobre la región y sus secretos. Había algo en ese hombre que ella aún no sabía nombrar, pero había también algo en ese segundo de más de silencio, en esa mirada a su trabajo, que no era de lástima ni de condescendencia, que se quedó con ella después de que él se fue por la vereda con el sombrero de vuelta en la cabeza y el muchacho detrás. Se quedó con ella mientras volvía al huerto, mientras terminaba de arrancar la maleza, mientras la tarde se iba cerrando sobre el rancho con esa luz dorada que parecía despedirse todos los días, como si no estuviera segura de volver. Reinaldo había dicho que volvería a buscar el libro,
e Isabel, arrodillada de nuevo en la tierra, con las manos en el trabajo de siempre, se dio cuenta de que no tenía exactamente prisa de que él encontrara lo que buscaba. Reinaldo volvió 3 días después, un sábado por la mañana, y esta vez vino solo. Isabel estaba en el porche remendando el delantal cuando escuchó el caballo en la vereda, y reconoció el paso del animal, incluso antes de ver al hombre, lo que la sorprendió de una manera que prefirió no analizar con mucho cuidado. Llegó con una caja de madera en el brazo, se bajó del caballo con el mismo movimiento fluido de siempre y dijo, «Buenos días», con esa voz directa que no pedía ni esperaba ceremonias. Dijo que había traído algunas herramientas que habían sobrado en la hacienda. Un serrucho nuevo, un martillo más grande, rollos de alambre para la cerca y que podía devolverlas cuando ya no las necesitara o no devolverlas como ella quisiera. Isabel miró la caja, lo miró a él y entendió que aquello no era solo sobre herramientas. Era la manera que ciertos hombres tienen de ofrecer ayuda sin poner a la persona en la posición de tener que pedirla, que es la única forma de ayuda que no humilla. Aceptó con un agradecimiento seco, de esos que no abren espacio para deudores ni para acreedores, y dijo que había café en el fogón, si quería, antes de regresar. Reinaldo dijo que sí quería, y los dos fueron al porche con sus jarros y se quedaron allí mirando el patio mientras el sol subía lentamente sobre los cerros. La conversación comenzó por donde las conversaciones entre personas prácticas siempre comienzan, por el trabajo. Él preguntó sobre el huerto, sobre lo que había plantado, sobre el manantial y si el agua estaba buena. Isabel respondió con la objetividad de quien está acostumbrada a ser evaluada y ya ha decidido que no se va a achicar por eso. Habló de las semillas de Florentino, de las matitas que ya tenían 4 dedos de altura, del plan de ampliar el arriate para fin de mes. Reinaldo escuchó con atención genuina, del tipo que no finge interés, pero que tampoco reserva su mirada solo para lo que considera importante. Y cuando ella terminó, él dijo que el suelo de allí era bueno, que el antiguo dueño sabía escoger tierra y que con ese manantial ella podía sembrar casi cualquier cosa sin depender de la lluvia. Fue entonces que Isabel preguntó por la mula. Preguntó de una manera casual, como quien saca plática, pero sus ojos estaban atentos. Y Reinaldo se dio cuenta. Se quedó en silencio por un momento, con el jarro en la mano, mirando al animal que pastaba tranquilo cerca de la cerca. Luego dijo la verdad, sin adornos, que la mula había pertenecido a su padre, que su nombre era Carbón, que su padre le había vendido el animal a Florentino años atrás, cuando los dos todavía hacían negocios juntos, y que cuando vio a la mula allí en el patio en su primera visita, sintió una cosa extraña en el pecho, como quien encuentra algo que pensaba perdido. Isabel escuchó aquello y miró a la mula con un cuidado diferente. Había una conexión entre ese animal y ese hombre que venía de antes que ella, que existía independientemente de cualquier cosa que ella hiciera o dejara de hacer. Y había también en esa revelación pequeña y honesta algo que la hizo bajar ligeramente la guardia que cargaba desde que había llegado a ese rancho. Un hombre que cuenta una verdad que no necesitaba contar suele ser un hombre que no guarda otra por debajo. Reinaldo se fue esa mañana, sin encontrar el libro, pero dijo que había buscado en los lugares más probables y que tal vez estaba en alguna caja aún cerrada en el cobertizo, que volvería cuando ella tuviera tiempo para buscar juntos. Isabel dijo que estaba bien, y cuando el caballo desapareció en la curva de la vereda, ella se quedó parada un momento antes de volver al trabajo, con una sensación extraña y ligeramente inconveniente de que ese rancho se estaba volviendo más pequeño cada vez que él se iba. En las semanas siguientes, Reinaldo volvió con una regularidad que no era aleatoria, pero que tampoco nunca fue anunciada con antelación. Aparecía por la mañana,
a veces trayendo algo de la hacienda, huevos, harina, una plantita que dijo que se daría bien con el tipo de tierra del arriate. Se quedaba 1 hora, a veces 2, ayudando con alguna cosa pesada que ella estaba resolviendo con improvisación, y luego se iba sin hacer de ello más de lo que era. Isabel fue aprendiendo el ritmo de esas visitas de la misma forma que fue aprendiendo el ritmo del manantial y de las lluvias, como parte del funcionamiento natural de ese lugar. El libro fue encontrado una tarde de miércoles, dentro de una caja de madera que estaba debajo de la cama del cuarto más pequeño, cubierta por un trapo viejo que Isabel había dejado para el final por no parecer urgente. Era un cuaderno de pasta negra con el cuero reseco y las páginas amarillentas, lleno de anotaciones en letra pequeña que registraban transacciones, fechas, valores, nombres. Reinaldo lo estuvo hojeando en silencio por un largo rato, sentado en el banco del porche, con la tarde cayendo a su alrededor. Isabel no preguntó qué había allí, y él no explicó de inmediato, y los dos se quedaron así un tiempo, ella pelando la yuca que había cosechado, él leyendo el cuaderno del hombre que había sido padre de Eugenio sin nunca haber sido padre de nadie. Cuando cerró el cuaderno, dijo solamente que había encontrado lo que necesitaba, que los negocios antiguos podían arreglarse ahora. Entonces, dijo algo que Isabel no esperaba. Dijo que había una deuda registrada allí de su padre con Florentino, no de Florentino con su padre, sino al revés, que su padre le debía al antiguo dueño una cantidad que nunca había sido pagada y que él quería saldarla, porque no era el tipo de hombre que deja heredar deudas sin heredar también la responsabilidad de pagarlas. Isabel se quedó mirándolo por un momento sin responder. Había hombres que usaban las palabras para cerrar puertas y hombres que las usaban para abrirlas, y ella estaba aprendiendo a distinguir a los dos. Dijo que no era ella quien tenía derecho a recibir esa deuda, que no conocía a Florentino, que nunca había sabido que existía hasta que el notario apareció con el papel. Reinaldo dijo que lo sabía, pero que la deuda era de la tierra, no de la persona, y que la tierra ahora era de ella. Había una lógica en aquello que era simple y honesta, e Isabel no encontró argumento en contra de algo que no necesitaba argumento. Entonces llegó el primo. El hombre se llamaba Agustín. E Isabel nunca olvidó el día en que apareció, porque fue el único día desde que había llegado al rancho en que sintió que el suelo se le hundía bajo los pies. Era un hombre de unos 45 años, ancho de hombros y de ojos pequeños, que llegó por la vereda una mañana de lunes en una montura cara, con un documento en la mano y un licenciado pequeñito y nervioso detrás. Dijo que era primo de Florentino, el único pariente vivo del difunto, y que se había enterado de la existencia del rancho apenas recientemente, cuando los papeles comenzaron a moverse en la notaría del pueblo. Dijo que la transferencia había sido irregular, que la herencia nunca había sido debidamente inventariada, que el notario que había atendido a Isabel no había seguido los procedimientos correctos y que él venía a reclamar lo que era suyo por derecho de sangre. Isabel escuchó todo de pie al borde del patio, con las manos quietas a los costados del cuerpo y la cabeza funcionando rápido por debajo del rostro tranquilo. El licenciado pequeñito leyó un documento con voz de quien se ha memorizado ese tono para impresionar y no para explicar. Agustín miró alrededor del rancho con ese tipo de mirada que calcula el valor en lugar de ver la belleza, pasando por el huerto crecido, las cercas rehechas, la casa de techo arreglado y puerta que cerraba bien. Y había en esa mirada algo que era peor que una amenaza. Era codicia disfrazada de derecho. Isabel dijo que los documentos que tenía eran legales y estaban firmados, que el rancho era suyo y que cualquier asunto debía tratarse a través de la notaría.
Lo dijo con voz firme, sin levantar el tono ni un grado más de lo necesario, porque había aprendido que mostrar nerviosismo a cierto tipo de persona era mostrar debilidad, y mostrar debilidad era darles lo que habían venido a buscar. Agustín sonrió con esa sonrisa de quien no está acostumbrado a escuchar un no de una mujer, y dijo que comprendía que ella había trabajado bastante en el lugar, que lo veía claramente, pero que el trabajo en un terreno que no es de uno no crea derecho sobre él, y que sería más simple para ambos si ella cooperaba antes de que el asunto llegara al juez. Se fueron sin conseguir nada, más que dejar un peso en el aire que no estaba allí antes. Isabel se quedó en el patio después de que el polvo de los caballos se asentó, mirando el huerto, la cerca, la casa que había sacado del abandono con sus propias manos, y sintió un coraje limpio y frío que no era desesperación ni miedo, pero era pariente cercano de los dos. Ya había perdido todo una vez. Había visto a hombres con documentos en la mano llevarse cada cosa que había construido con Eugenio, y se había jurado a sí misma esa tarde, en la puerta de la casa que ya no era suya, que no dejaría que eso volviera a pasar. Ese rancho era suyo. Ella había llegado cuando no era nada. Le había dado agua y semilla y sudor y tiempo, y ningún Agustín con un licenciado pequeñito se lo iba a quitar sin que ella luchara con todo lo que tenía. Esa misma tarde fue a la hacienda Buenavista por primera vez. Nunca había ido antes. Siempre había esperado que Reinaldo viniera a ella. En parte por orgullo, en parte porque ir a la hacienda de un hombre por el que estaba empezando a sentir demasiado le parecía peligroso, de una manera que no sabía bien definir. Pero esa tarde el orgullo quedó en segundo lugar, porque había cosas más importantes que protegerse de sentimientos que aún no tenían nombre. Reinaldo estaba en el patio de la hacienda, arreglando una rueda de carreta cuando ella llegó por la vereda a pie, con la mula detrás. Levantó los ojos, vio su rostro y supo, antes de que ella hablara, que algo andaba mal. Isabel le contó todo sin adornos, de la misma manera directa que usaba para todo, y cuando terminó hubo un silencio corto y denso entre los dos. El tipo de silencio que precede a una decisión. Reinaldo se limpió las manos en un trapo. La miró por un momento, con esa expresión que ella estaba aprendiendo a leer, y dijo que conocía al juez de la comarca, que conocía también a dos de los hacendados más respetados de la región, que podían servir de testigos del estado del rancho cuando ella llegó, y que la documentación que Isabel tenía era lo suficientemente sólida para sostener la posesión si se presentaba de la manera correcta. Dijo que él se encargaría de eso, que tenía contactos en el pueblo y sabía cómo mover esas cosas, y que Agustín iba a descubrir que reclamarle la tierra a una mujer que ha trabajado por ella frente a un juez honesto no era tan simple como parecía. Si estás sintiendo el peso de esta lucha junto con ella, deja un me gusta, porque lo que viene ahora decidirá si Isabel pierde todo de nuevo o si finalmente encuentra el lugar al que pertenece. E Isabel miró a ese hombre que había llegado a su vida buscando un cuaderno y que ahora estaba dispuesto a enfrentar un litigio por causa de ella. Y sintió que algo se movía dentro de su pecho con una claridad que fue inconveniente e inevitable al mismo tiempo. No dijo nada en ese momento, solo agradeció, se montó en la mula y regresó por el camino que ya conocía de memoria, con la tarde dorada pegándole de lado y la cabeza llena de pensamientos que necesitaba organizar antes de dejarlos aparecer en su rostro. Agustín no era hombre que se rindiera a la primera negativa. En la semana siguiente al encuentro en el rancho, comenzó a circular por el pueblo vecino una historia sobre Isabel, que era una mujer de dudosa procedencia, que se había apoderado de lo ajeno con papeles falsos, que había llegado de la nada, sin familia, sin referencias, sin que nadie supiera de dónde había salido en verdad.
La historia iba de boca en boca con la velocidad que las malas historias siempre tienen, ganando detalles en cada parada. Y llegó a oídos de Isabel por doña Remedios, que apareció una mañana con el pan de elote de siempre y una expresión de quien tiene algo serio que decir, pero quiere esperar a que el café esté listo antes de hablar. Isabel escuchó todo, bebió su café despacio y dijo que eso era lo que hacen los hombres sin argumentos cuando se dan cuenta de que el argumento no va a funcionar. Doña Remedios asintió con un movimiento de cabeza que cargaba 60 años de observación humana, y añadió que el cura del pueblo también había oído la historia y no la había creído, porque el padre era un hombre que conocía una cara de mentira cuando la veía, incluso sin sotana. Esa información fue más útil de lo que parecía. Reinaldo, mientras tanto, estaba cumpliendo lo que había prometido. Fue al pueblo con los documentos de Isabel, habló con el juez que conocía desde niño, presentó a 2 hacendados de la región como testigos del estado del rancho cuando ella llegó y consiguió que la notaría emitiera una declaración formal confirmando la regularidad de la transferencia de posesión. El proceso legal que Agustín había intentado iniciar se encontró con una muralla de documentación correcta y testimonios consistentes, y el licenciado Pequeñito fue aconsejado por su propio cliente a reevaluar sus posibilidades antes de continuar. Pero Agustín tenía un último recurso y lo usó una madrugada de luna nueva. Isabel se despertó con el ruido antes de entender qué era. Eran pasos en el patio, más de un par, tratando de ser silenciosos y no lográndolo por completo. Y había un olor a quemado que llegó por las ventanas abiertas y la hizo saltar de la cama con el corazón en la garganta. Corrió a la ventana y vio a 2 hombres con antorchas al borde del huerto, el brillo naranja del fuego reflejándose en el pasto seco alrededor del arriate. Eran matones de Agustín. Reconoció a uno de ellos como el hombre que se había quedado atrás con los caballos el día de la visita, y estaban allí para quemar lo que ella había plantado, para destruir lo que no habían podido tomar por la ley. No dudó. Abrió la puerta con fuerza y gritó con toda la voz que tenía, un grito que rasgó el silencio de la madrugada y despertó a los pájaros del monte alrededor, diciendo que ya había mandado avisar a Reinaldo, que los hombres de la hacienda estaban en camino, que era mejor que se fueran antes de que llegaran. Era mentira, pero era una mentira dicha con tanta convicción que los 2 hombres se miraron y dudaron. Y en esa duda, la mula, que se había despertado por el ruido, soltó un rebuzno largo y fuerte que resonó por los cerros como una señal. Los matones arrojaron las antorchas al suelo, pisotearon las llamas de cualquier manera y corrieron hacia los caballos que habían dejado en la vereda. E Isabel se quedó en la puerta hasta estar segura de que se habían ido. Luego bajó los escalones del porche con las piernas temblorosas por la adrenalina y fue a apagar los últimos restos de brasas con agua de la cubeta que mantenía cerca de la puerta desde que Agustín había aparecido por primera vez. El huerto estaba intacto, las plantas estaban en pie, pero ella se quedó allí agachada en el suelo, en la oscuridad, con las manos en la tierra mojada, y permitió por un momento que viniera el temblor que había contenido durante el enfrentamiento. Ese temblor que no era debilidad, sino el cuerpo cobrando el precio de lo que la cabeza había sostenido. La mula se acercó despacio y se quedó parada a su lado, cálida y sólida, en la oscuridad. A la mañana siguiente, Reinaldo llegó antes de que ella fuera a buscarlo, lo que significaba que alguien le había avisado, probablemente doña Remedios, que oía todo en esa región con una eficiencia que no tenía explicación natural. Examinó las huellas en el patio, los restos de las antorchas, las marcas de los cascos de los caballos al borde de la vereda. Y cuando miró a Isabel,
Había en su rostro una expresión que ella nunca había visto antes, que no era un coraje frío como el de ella, sino algo más caliente y más personal, del tipo que viene cuando algo que importa mucho casi se pierde. Dijo que Agustín había cruzado una línea que no podía cruzarse, que el intento de incendio era un delito, que había un testigo, en este caso Isabel, que había reconocido a uno de los hombres y que iría al pueblo ese mismo día a llevarle esto al juez. Dijo también que ella no podía seguir durmiendo allí sola mientras eso no estuviera resuelto, que la hacienda tenía un cuarto desocupado, que doña Remedios podía ir con ella si quería compañía de mujer, que era una cuestión de seguridad y no de otra cosa. E Isabel quiso negarse. Era el impulso de siempre, ese reflejo construido a lo largo de meses de aprender que depender de alguien era darle a esa persona poder sobre ti. Pero entonces miró el arriate, donde las antorchas casi habían llegado, las plantas que ella había sembrado semilla por semilla, y pensó que había tipos de terquedad que protegen y tipos que destruyen, y que saber distinguir los dos era también una forma de fuerza. Aceptó. Y doña Remedios, consultada esa misma tarde, dijo que perfecto, que el colchón de la hacienda debía ser mejor que el suyo de cualquier forma. Agustín fue llamado a responder por el delito ante el juez 2 semanas después. Los testigos eran sólidos, el reconocimiento del matón era claro y la documentación de posesión de Isabel estaba tan bien organizada que el licenciado Pequeñito le recomendó a su cliente que aceptara el acuerdo en lugar de ir a juicio. Agustín retiró su reclamación de herencia, pagó una multa por el incidente del incendio y desapareció de la región con la velocidad de quien se dio cuenta de que el terreno estaba minado por todos lados. El rancho era de Isabel, de forma oficial, definitiva, incuestionable. Se enteró de la resolución por la voz del propio Reinaldo, que volvió del pueblo una tarde, la encontró en el huerto y le dio la noticia con una simplicidad que era lo opuesto al peso que esa noticia cargaba. Isabel se quedó parada entre las hileras de jitomate con el asadón en la mano y sintió algo que no era solo alivio. Era la sensación específica de quien ha luchado por algo y ha ganado, que es diferente a la sensación de quien gana sin luchar. Tiene un sabor propio y una permanencia que ninguna otra victoria sustituye. Reinaldo se quedó allí, al borde del huerto, y había entre ellos ahora un silencio diferente a todos los silencios anteriores. No era el silencio de quien todavía se está evaluando. No era el silencio de quien tiene cautela. Era el silencio de quien ya sabe, pero todavía está escogiendo el momento de decirlo. Fue él quien habló primero, y habló de una manera que no tenía ensayo ni ceremonia, que era solo la verdad dicha en voz alta porque había llegado la hora de decirla. Dijo que había vuelto a ese rancho más veces de las que el cuaderno justificaba, que había buscado el cuaderno con más calma de la necesaria, que había traído herramientas que ella no había pedido y café que no había necesitado, y pretextos que los dos sabían que eran pretextos, porque desde esa primera mañana en que vio lo que ella había hecho sola en ese lugar, había algo creciendo dentro de él que no supo nombrar al principio, pero que ahora sabía muy bien. Dijo que había pasado 16 años cuidando la hacienda y no había sobrado espacio para más nada, que se había acostumbrado a eso y había pensado que estaba bien así. Hasta que llegó esa mujer de maleta vieja y manos llenas de callos, que no pedía ayuda pero aceptaba herramientas, y que no fue de golpe, fue despacio, pero fue. Isabel se quedó escuchando con el azadón aún en la mano y los pies aún en la tierra del huerto, y sintió que las palabras de él llegaban a un lugar que ella había cerrado con cuidado después de que Eugenio murió. Ese lugar donde uno guarda no la nostalgia de los que se fueron, sino la posibilidad de los que aún están por venir. Había pasado tanto tiempo protegiendo ese lugar
que casi había olvidado que existía. Le dijo que había llegado a ese rancho queriendo solo que no la encontrara el mundo, que había sido cruel con ella, que había pasado las primeras semanas construyendo muros junto con las cercas, que cada cosa que arreglaba en la casa era también un arreglo en sí misma, y que no había planeado ninguna de las cosas que habían sucedido desde que él apareció por primera vez pidiendo café y buscando el cuaderno que él ya sabía más o menos dónde estaba. Dijo que el miedo todavía estaba allí, que no se había ido con Agustín, que probablemente no se iría nunca del todo, pero que había aprendido en ese rancho que el miedo y el valor viven en el mismo lugar, y que lo que decide cuál de los dos habla más fuerte es la elección que uno hace cada mañana al despertar. Reinaldo se quedó quieto escuchando, de la misma manera que siempre escuchaba, con esa atención entera que hacía que la persona sintiera que lo que decía importaba de verdad. Cuando ella terminó, él dio un paso en su dirección, el mismo paso cuidadoso que ella había dado en dirección a la mula la primera tarde, y ella no retrocedió. Se casaron una tarde de sábado del mes siguiente en la capillita del pueblo, con el cura, que no había creído en los chismes de un hombre sin argumentos. Doña Remedios lloró de principio a fin, y lo negó con vehemencia cuando le preguntaron si estaba bien. La mula se quedó amarrada afuera y rebuznó en el momento exacto en que el padre los declaró casados, lo que doña Remedios dijo más tarde que era una señal, y nadie tuvo el valor de contradecirla. Los años que siguieron construyeron una vida que ninguno de los dos había planeado, porque las mejores vidas nunca se planean. El rancho y la hacienda pasaron a funcionar como una sola propiedad, complementarias, cada una con su propio ritmo, pero con la misma mano cuidándolas. El huerto de Isabel creció más allá del arriate original. Las semillas de Florentino dieron frutos que ella vendió en el pueblo y que se hicieron conocidos por su calidad. Y con el dinero fue ampliando, mejorando, convirtiendo el lugar cada vez más en lo que ella había vislumbrado esa primera tarde, cuando se quedó parada en medio del camino, mirando ese mar de monte, y sintió, contra toda lógica, que aquello podía ser algo. La mula envejeció con la dignidad de los animales que han sido bien tratados, e Isabel cuidó a Carbón hasta el final con el mismo esmero que le había dado desde el primer día, porque había entre ellas una historia que venía de antes y que merecía ser honrada. Reinaldo nunca pasó un día sin que ella supiera dónde estaba, no por celos, sino porque había entre ellos esa rara complicidad de dos personas que se eligieron con los ojos abiertos y continúan eligiéndose cada mañana, que es la única forma de amor que sobrevive al tiempo sin echarse a perder. Una tarde de domingo, algunos años después, Isabel estaba en el porche mirando el patio, cuando Reinaldo se sentó a su lado y se quedó en silencio un rato, los dos mirando esa tierra que había sido abandonada y que ahora estaba más viva que cualquier cosa a su alrededor. Él le preguntó en qué estaba pensando. Ella dijo que estaba pensando en Florentino, cuyo rostro nunca había conocido, pero en quien pensaba a veces. En el hombre que había guardado herramientas para alguien que no sabía que existía, que había amarrado a la mula con una cuerda lo suficientemente larga para que sobreviviera, que había plantado un huerto que se convirtió en selva, pero no murió. Dijo que había una especie de cuidado en aquello que no podía explicar bien, como si el hombre supiera, en algún nivel, que alguien iba a llegar y hubiera dejado lo que podía para que esa persona tuviera una oportunidad. Reinaldo se quedó en silencio pensando en eso. Luego dijo que tal vez así funcionaban ciertas cosas, que ciertas vidas preparan el camino para otras sin saber que lo están haciendo, y que Eugenio, que nunca conoció a su padre, le había dejado a ella, sin saberlo, la única puerta que quedaba abierta cuando todas las demás se cerraron. Isabel pensó en eso por un momento,
Pensó en Eugenio, en el hombre bueno que había sido, en el hijo que nunca supo qué era, en la herencia que nunca llegó a recibir. Pensó en el notario de lentes redondos que había aparecido una tarde de martes con un portafolio de cuero y había cambiado el rumbo de todo. Pensó en la vereda estrecha que había subido con la maleta pesada al final de una tarde dorada, sin saber qué iba a encontrar, pero sin tener otra dirección a dónde ir. Y pensó que a veces perderlo todo no es el final de una historia, es el primer párrafo de otra, escrita en un lugar al que nunca habríamos ido si no hubiéramos perdido, con personas que nunca habríamos encontrado si no hubiéramos llegado con la maleta vacía y la mano abierta, sin nada más que perder, y por eso mismo, con la libertad de volver a empezar de verdad. Si esta historia tocó tu corazón, si crees que a veces la vida cierra todas las puertas para obligarnos a encontrar aquella que nunca habríamos abierto por voluntad propia, deja tu me gusta y suscríbete al canal Cuentos del Campo. Aquí contamos historias de gente común del corazón de México, de pérdida y de nuevos comienzos, de tierra y de trabajo, de amor que nace despacio y se queda para siempre. Porque a veces el rancho olvidado y tragado por el monte, al final de una vereda que ya nadie recorre, es exactamente el lugar donde la vida te estaba esperando.